Mi siguiente invitado de la mañana es el licenciado Carlos Carrillo Gomila. Él es miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Don Carlos, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Buenos días, Fernando. Bueno, Bueno, entramos ya a la eh, última etapa del juicio. ¿Qué se espera para estos últimos días? Y sobre todo, pues ha sido un fin de semana donde varios de los testigos parece que les regresó la memoria después que salieron de los interrogatorios. bueno, sí, mira, el problema se ha dado principalmente por la realidad y la individualidad del caso de Ricardo Martinelli. Un caso que va a una segunda audiencia, un caso que tiene cobertura en todos los medios y redes sociales, un caso en el cual se abandonan los principios generales básicos del sistema, que es desde el estado de inocencia hasta señalamientos contradictorios, un caso en que se obliga a una información directa por las partes porque desde el primer momento los factores reales de poder pusieron un debate público. Esto ha llegado a tal situación que ya a través de los medios, principalmente actuaciones de las personas que han concurrido como testigos, terminan su testimonio y quedan tratando de influir en las audiencias para justificar sus actuaciones procesales, explicar sobre formas o procedimientos en el sistema penal acusatorio y hacer conclusiones. O sea, si tú te presentas ante un medio de comunicación y dices, yo fui convocado como testigo y yo declaro tal cosa, tú le estás dando un acerto o una supuesta apantallamiento o pantalla o apariencia de veracidad inexistente, porque el testimonio o la prueba debe ser en su contexto integral. Pero han quedado cosas evidenciadas para humillación del sistema. Te pongo el ejemplo. Tenemos una fiscalía que a sabiendas de que hay dos realidades puestas, una en el expediente inicial que está en el sistema inquisitivo, otra en la audiencia del sistema penal acusatorio, la cual se subdivide en dos realidades. Porque, por ejemplo, para el testigo protegido, una realidad fue la primera versión que dio en la primera audiencia. Y algo totalmente distinto, en algunos aspectos, fue declarado en la segunda. Pero eso es inverosímil, de que la fiscalía, a sabienda de que el testigo miente ahora, o mintió en la primera vez, o mintió las dos veces, la fiscalía se hace partícipe. Más aún, aquí, al final del día, la acusación que había contra Ricardo Martinelli es que él interceptó comunicaciones o participó como autor. Y ahora resulta que no, él no fue, él no estaba, yo no sé, pero de encima de eso quiere decir, no importa, pero él es el autor, porque era el presidente de la República. Entonces, estamos llegando a límites inverosímiles que de verdad nosotros nos sorprende que el sistema no haya podido evacuar. Y ante todo, es que Ricardo Martinelli es el único panameño que está siendo acusado sin haber sido imputado. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar los excesos en el sistema procesal para tratar de hacer ver a una persona como culpable sin serlo? Y peor aún, no importa que te defiendas, yo quiero dejar esa impronta porque yo soy el poder real o la fiscalía en el momento. Porque, es decir, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es esta etapa final de la audiencia? ¿Y qué debe pasar? Bueno, para la situación ha sido sorpresiva. Es la primera vez que yo participo en un juicio donde la fiscalía tiene un listado de evidencias y no presenta una sola evidencia digital. Para nuestro juicio, como no tenemos precedentes, no sabemos cómo el tribunal va a poder tratar de pedírsele una sentencia condenatoria sin siquiera haber exhibido las pericias. Dos, sin peritaje y con tratar de decir que una inspección constituye un peritaje es algo
increíble y lo peor aún, que el factor o denominador común es manipulación. Si tú tenías los medios tecnológicos, uno, para confirmar si hubo o no interceptaciones, dos, para ver la búsqueda de los orígenes de esas interceptaciones, y tres, para determinar si hubiera esas interceptaciones, quién fue el autor o autores. Pero de la forma que se ha hecho, se ha tratado de vincular a Ricardo Martinelli por encima de cualquier investigación. Es más aún, no me importa que yo te estuve investigando desde el primer momento y que yo no era competente porque el competente era la Corte Suprema de Justicia. No me interesa. Tienes que convalidar lo que hizo una autoridad incompetente. Son excesos, de verdad, que uno solo de ellos ya sería suficiente para que estuviera culminado desde hace mucho tiempo un control de legalidad. Sin embargo, ha pasado más de 7 años que comenzó esta investigación y más de 9 años de los supuestos hechos y todavía estamos empantanados en que nunca se va a poder saber si hubo interceptaciones tecnológicamente comprobadas. Carlos, sobre el proyecto presentado por ti a la Corte Suprema de Justicia con un fallo filtrado hecho por el magistrado Sedalice, es decir, y que, bueno, ha sido de todo. Realmente yo nunca había visto una presión tan fuerte sobre la Corte Suprema de Justicia por algo que no se había ni siquiera divulgado. Bueno, la situación es lo siguiente. En nuestra acción de inconstitucionalidad, en base a precedentes, en la Corte Suprema de Justicia ha habido múltiples precedentes de la verificación de la constitucionalidad de resoluciones y fallos de toda naturaleza. Incluso se ha discutido si cuáles son los efectos de estas inconstitucionalidades sobre actos, acciones o resoluciones de funcionarios judiciales o administrativos. Así que en vía jurisprudencial es otro caso más en lo cual una parte lleva ante el Pleno la constitucionalidad de una decisión. Así que desde ese punto de vista ya la etapa de viabilidad había pasado. La sorpresa sucedió hace aproximadamente 2 semanas cuando en las redes sociales un comunicador social dice que había una decisión 5-4, que había una votación a favor de un proyecto que venía favorable al expresidente Martinelli. Eso se produce un día jueves, cuando los jueves son de pleno, dándole credibilidad a la fuente de ese periódico. Cuando nosotros nos enteramos de que ya había una decisión y supuestamente era 5-4, primero ante la sorpresa estábamos esperando que se nos notificara. ¿Qué sucedió? En días siguientes o sucesivos y ese fin de semana ya se cambia la versión y se dice que no era una decisión que se había votado 5-4, sino era un proyecto que estaba circulando y que no había habido votación. Entonces el periodista va a tener que explicar de dónde sacó esa matemática de 5-4, favoreciendo al expresidente Martinelli, cuando ese periodista tiene posiciones encontradas. Incluso fue querellante o denunciante del expresidente Martinelli. Posterior a eso, se da una manipulación que ahora pues se nos ha dejado en un limbo, de que se ha pretendido decir que en las redes que hay un fallo, se muestra la primera y la última página, pero ahora se habla de un proyecto que ni siquiera había sido discutido, ni circulado, ni se le ha dado el trámite. Entonces, toda la situación que narró este periodista, pues ha quedado pues con un cuestionamiento en lo que salga de la Corte. Es lamentable. Sí, ha habido casos en los cuales ha habido mucha presión. Recordamos en este mismo caso cuando la Corte, 2 de los magistrados querían aferrarse a tener la competencia para mantenerlo en la Corte y el Pleno en su mayoría dijo, no, esto es, perdimos la competencia y váyase a las instancias judiciales correspondientes. O sea, lamentablemente queda el sabor de que se está tratando de variar una decisión que este periodista dijo que ya existía. Así que lo que suceda, la Corte tiene que tomar las previsiones para no tener un desgaste o sufrir
mayores perjuicios en cuanto a la percepción de su función. ¿Cuándo crees tú, Carlos, que termine el juicio? Nosotros, la defensa, comienza las pruebas esta semana. Tenemos pruebas documentales, testimoniales y pericial, pero recordemos que ya al expresidente Martinelli le quitaron 2 cargos que eran los más graves de peculado, y por tanto nosotros prevemos, dependiendo de las sesiones que se hagan, que en el transcurso de los próximos 7 o 10 días puede estar máximo terminando en la fase de probatoria, para entonces entrar en una fase de alegatos dentro de los próximos días, dependiendo de las sesiones que se asignen. Y después que termine eso, ¿qué pasa? Los alegatos de conclusión, la réplica, y dentro del término de 24 horas tienen que dictar el sentido del fallo. Nosotros, como defensa, en el estado de inocencia de Ricardo Martinelli, no vemos circunstancias que puedan variar el mismo. Incluso eso demuestra la situación de que propios testigos, al día siguiente de terminar sus declaraciones, han ido a los medios, con excepción del testigo protegido, que debemos imaginarnos que está disfrutando su salario y su posición en el extranjero, que también es lamentable. Yo siento que aquí ha habido casos de mucha relevancia y jamás ningún testigo se le había brindado las situaciones que se le ha brindado a este testigo, incluso sin justificación en este caso específico. Por cuando un testigo llega en el 2014 y no menciona a Martinelli, y pasan 2 años, y hasta que llega 4 años después la primera audiencia, es que cambia la versión. Yo creo que más que darle una protección o incluso hasta facilitar nombramientos fuera del contexto o más allá de la protección que da la ley, yo creo que por lo menos nos merecíamos que se le investigara las contradicciones de haber dicho primero que no sabía nada y que Martinelli no tenía nada que ver, y posteriormente, después de tener un nombramiento, entonces vincular al expresidente Martinelli. Fuera de eso, lo dicho por el propio testigo, perito, o como se quiere llamar, Luis Rivera Calle, que desde el primer momento él sabía, porque se le había dicho que la investigación era contra Ricardo Martinelli, y no se le dio al órgano competente, sino que la Procuraduría asumió a través de una fiscalía la investigación. Así es. Carlos Carrillo Gomila, abogado del expresidente Ricardo Martinelli. Hoy se reanuda la audiencia a las 10 de la mañana. Gracias, Carlos.